Hay algo que las personas más prósperas del mundo comprenden que la mayoría nunca llegará a entender. No es un secreto sobre dinero, no es una estrategia de negocios, es algo mucho más profundo y más poderoso. Es una verdad espiritual que transforma completamente la manera en que vives, trabajas y te relacionas con la provisión de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás trabajando duro, esforzándote al máximo, pero los resultados simplemente no llegan? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen fluir en abundancia mientras tú luchas día tras día? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu perspectiva, no solo sobre el dinero o el éxito, sino sobre tu propósito, tu identidad y tu relación con el Creador del universo. La Biblia nos dice en el Salmo 127, verso 2, «En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados». ¿Comprendes lo revolucionario de esta declaración? Dios nos está diciendo que cuando nuestro corazón está alineado con Él, cuando ponemos su reino en primer lugar, Él provee mientras descansamos. No es pereza, es confianza, no es pasividad, es fe activa. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a las personas más exitosas del mundo y descubrió algo fascinante. Descubrió que todas ellas tenían lo que él llamaba definiteness of purpose, un propósito definido. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto. Ese propósito definido solo cobra su máximo poder cuando está alineado con el propósito de Dios para tu vida. Bob Proctor enseñó durante 60 años que nuestra mente subconsciente acepta como verdad aquello en lo que constantemente pensamos. Pero imagina cuando esa mente está llena no de ambición egoísta, sino del deseo de servir, de honrar a Dios, de ser instrumento de bendición. El apóstol Santiago nos enseña en su carta algo profundamente transformador. Él nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Santiago nos llama a la humildad, a la responsabilidad, a la justicia y a la generosidad. Y aquí está la paradoja hermosa del reino de Dios. Cuando priorizas servir en lugar de acumular, cuando buscas ser bendición en lugar de solo ser bendecido, las bendiciones te persiguen. Si estás reconociendo que has estado trabajando desde un lugar de ansiedad en lugar de fe, desde un lugar de ambición egoísta en lugar de propósito divino, escribe en los comentarios, necesito realinearme. Este es tu momento de transformación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos sabiduría profunda sobre transformación financiera y espiritual basada en la palabra de Dios. Sin motivación vacía, solo fundamento sólido para tu vida. Vamos a pasar los próximos minutos explorando una verdad poderosa. Cómo actuar, como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose cuando pones a Dios en el centro de todo. No es visualización vacía, no es pensamiento mágico, es fe bíblica aplicada con sabiduría y estrategia. Es comprender que Dios ya ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Tu trabajo no es crear tu destino desde cero. Tu trabajo es descubrir lo que Dios ya preparó y caminar hacia ello con obediencia, disciplina y confianza. Existe una diferencia radical entre la mentalidad del mundo y la mentalidad del reino de Dios. El mundo te dice, acumula para ti. El reino te dice, sé mayordomo fiel. El mundo te dice, protege lo tuyo. El reino te dice, siembra generosamente. El mundo te dice, la riqueza es el objetivo. El reino te dice, la riqueza es una herramienta para cumplir tu misión. Jesús fue muy claro en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Observa el orden. Primero el reino, primero su justicia, primero su propósito.
Y luego, como consecuencia natural, vienen las provisiones materiales que necesitas, no porque las perseguiste desesperadamente, sino porque priorizaste correctamente. Bob Proctor enseñaba que vivimos en un universo basado en leyes, la ley de vibración, la ley de atracción. Pero estas leyes no operan en el vacío, operan bajo la autoridad del creador de esas leyes. Cuando tu vibración, tu frecuencia mental y emocional está alineada con los principios del reino, cuando tu corazón late por lo que hace latir el corazón de Dios, entonces esas leyes trabajan a tu favor de manera exponencial. Napoleon Hill hablaba de la fe aplicada, no una fe pasiva que solo espera, sino una fe que actúa. Santiago 2:17 dice exactamente lo mismo. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquí está la clave hermosa. Cuando actúas como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose, no lo haces desde la arrogancia o la presunción, sino desde la obediencia. Actúas porque confías en que Dios es fiel a sus promesas. Trabajas con excelencia porque sabes que estás trabajando para el Señor, no solo para un salario. Hay personas que trabajan 80 horas a la semana y terminan exhaustas y vacías porque trabajan desde el miedo, desde la ansiedad, desde la necesidad de probar su valor. Hay otras personas que trabajan 40 horas con enfoque, excelencia y propósito. Y son increíblemente fructíferas porque trabajan desde la paz, desde la certeza de que están en el plan de Dios, desde el entendimiento de que el Señor multiplica el esfuerzo de quienes le honran. La diferencia no está en la cantidad de trabajo, la diferencia está en la motivación del corazón. ¿Estás trabajando desde el amor o desde el miedo? ¿Estás trabajando para acumular o para servir? ¿Estás trabajando para construir tu propio reino o para expandir el reino de Dios? Estas preguntas determinan si las leyes espirituales trabajan a tu favor o en tu contra. Proverbios 10:22 nos da una verdad transformadora. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la riqueza viene como bendición de Dios, no viene con ansiedad, con culpa, con la necesidad de protegerla desesperadamente. Viene con paz, con propósito, con la libertad de ser generoso, porque sabes que la fuente nunca se agota. Santiago nos advierte contra la codicia. Nos dice en Santiago 4:2-3 que a veces no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos no recibimos porque pedimos con malas intenciones para gastar en nuestros placeres. Aquí está el examen del corazón. ¿Qué harías si Dios te diera abundancia financiera mañana? ¿La usarías solo para tu comodidad o para ser instrumento de transformación en la vida de otros? Si estás sintiendo que necesitas revisar tus motivaciones, que necesitas alinear tu corazón con el corazón de Dios antes de buscar provisión, escribe "corazón alineado" en los comentarios. Esto no es solo información, es transformación. Hay una diferencia monumental entre fe y simple esperanza. La esperanza dice, ojalá las cosas mejoren. La fe dice, Dios es fiel, por lo tanto actuaré en consecuencia. La esperanza es pasiva, la fe es activa, la esperanza cruza los dedos, la fe enrolla las mangas y se pone a trabajar con propósito. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa que no dice la ilusión o el deseo, dice certeza, dice convicción. Cuando actúas como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose, lo haces porque tienes certeza de que Dios no miente. Tienes convicción de que sus promesas son sí y amén. Napoleon Hill estudió a Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Todos ellos tenían algo en común. Veían el resultado final en su mente antes de que existiera en la realidad física. Edison veía la bombilla funcionando antes de hacer 1000 intentos fallidos. Ford veía el automóvil accesible antes de revolucionar la industria.
Carnegie veía el imperio del acero antes de construir una sola fábrica. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Esa visualización no era simple pensamiento positivo, era visión dada por propósito. Y cuando ese propósito está conectado al propósito de Dios, cuando tu visión incluye bendecir a otros, servir a tu generación, honrar a tu Creador, entonces no estás simplemente manifestando éxito. Estás colaborando con el plan divino. Bob Proctor enseñaba que nuestra mente subconsciente no distingue entre lo real y lo vividamente imaginado. Por eso la visualización es tan poderosa. Pero añadamos la dimensión espiritual. Cuando llenas tu mente con las promesas de Dios, cuando meditas en su palabra día y noche como dice el Salmo 1, cuando declaras sus verdades sobre tu vida, estás programando tu subconsciente no con tus propios deseos egoístas, sino con la voluntad perfecta de Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que actúa. Cuando Nehemías se enteró de que los muros de Jerusalén estaban destruidos, no solo oró y luego hizo un plan. Pidió permiso al rey, solicitó recursos, organizó equipos, enfrentó oposición. Trabajó con una herramienta en una mano y un arma en la otra. Eso es fe activa. Eso es actuar como si el resultado victorioso ya estuviera formándose porque confías en que Dios completará la obra. Santiago nos da un ejemplo perfecto. Dice que si ves a un hermano o hermana sin ropa y sin alimento diario y solo le dices, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? La fe verdadera se demuestra en acciones concretas, no en buenos deseos, no en intenciones piadosas, en decisiones prácticas que reflejan confianza en Dios. Cuando actúas como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose, estás haciendo hoy lo que la persona que quieres ser mañana ya está haciendo. Si tu futuro victorioso incluye ser generoso, sé generoso hoy con lo poco que tienes. Si incluye ser disciplinado, sé disciplinado hoy con tus recursos actuales. Si incluye ser instrumento de bendición, bendice hoy a quien puedas bendecir. Aquí está la verdad poderosa que muchos pierden. Dios no espera a que tengas mucho para enseñarte a ser fiel. Él observa cómo manejas lo poco. Lucas 16:10 es claro. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Quieres que Dios te confíe abundancia? Demuestra fidelidad con lo que ya tienes. ¿Quieres ser mayordomo de mucho? Sé excelente mayordomo de poco. La provisión de Dios corre tras quienes corren tras Dios. No es que ganes su favor con tus obras. Ya tienes su favor por gracia. Pero activas su bendición cuando alineas tu vida con sus principios, cuando trabajas con excelencia, cuando sirves con amor, cuando das con generosidad, cuando vives con integridad. Entonces las puertas se abren, las oportunidades aparecen, la creatividad fluye, los recursos se multiplican. ¿Cuántos de estos principios estás aplicando realmente en tu vida? Sé honesto contigo mismo. Escribe en los comentarios qué área necesitas fortalecer: disciplina, generosidad, excelencia o confianza. Santiago es brutalmente honesto sobre el peligro de la codicia. En Santiago 4:1-3 pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden obtener. Combaten y luchan, pero no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Observa la progresión destructiva. Codicia lleva a envidia. Envidia lleva a conflicto. Conflicto lleva a frustración. Y todo porque el corazón está enfocado en acumular para sí mismo, en lugar de confiar en la provisión de Dios y ser canal de bendición. La ganancia es ambición egoísta. No es el deseo legítimo de prosperar. Es el deseo desordenado de acumular sin propósito mayor que la propia comodidad.
Es el amor al dinero que Pablo describe en 1 Timoteo 6:10 como la raíz de todos los males. No es el dinero mismo, es el amor al dinero. Es hacer del dinero tu Dios en lugar de tu herramienta. Aquí está la ironía divina. Las personas que persiguen riqueza con codicia rara vez la obtienen de manera sostenible. Y cuando la obtienen, no les trae paz, les trae ansiedad. Ansiedad de perderla, ansiedad de que no sea suficiente, ansiedad de que alguien se las quite. Trabajan para proteger su riqueza en lugar de disfrutarla y multiplicarla siendo generosos. Pero las personas que buscan primero el reino de Dios, que ven la riqueza como herramienta de misión, que trabajan con excelencia no para impresionar, sino para honrar a Dios, estas personas encuentran que las bendiciones los persiguen, no porque sean perfectas, porque sus corazones están alineados correctamente. Proverbios 11, 24, 25 contiene una de las paradojas más hermosas de la Biblia. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Lo ves? La generosidad no te empobrece, te posiciona para mayor bendición. Bob Proctor enseñaba sobre la ley de circulación. La energía, incluida la energía del dinero, debe fluir. Cuando retienes, cuando acumulas por miedo, bloqueas el flujo. Cuando das generosamente, cuando inviertes en otros, cuando siembras en buena tierra, creas espacio para que más entre. Es como respirar. No puedes solo inhalar, debes exhalar para que haya espacio para la siguiente inhalación. Napoleon Hill hablaba del principio de going the extra mile, ir la milla extra. Este principio está directamente tomado de las enseñanzas de Jesús. Mateo 5:41 dice: a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. No estás trabajando solo por un salario, estás trabajando como para el Señor. Por eso das más de lo que te pagan. Por eso sirves con excelencia incluso cuando nadie te observa. Por eso eres honesto incluso cuando podrías salirte con la tuya. Y aquí está la recompensa divina. Colosenses 3, 23, 24 promete que todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, sirven. Cuando trabajas como para el Señor, tu verdadero empleador es Dios. Y Dios nunca deja cuentas sin pagar. La codicia te hace vivir en constante modo de escasez, siempre sintiendo que no tienes suficiente, siempre comparándote con otros, siempre protegiendo lo poco que tienes. La generosidad te libera para vivir en mentalidad de abundancia, reconociendo que Dios es tu fuente, confiando en que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Malaquías 3:10 es una invitación increíble. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es el único lugar en la Biblia donde Dios nos invita a probarlo. Pruébame, sé fiel, sé generoso, observa cómo respondo. Pero nota que no es manipulación, no es dar para recibir como transacción comercial. Es dar porque reconoces que todo viene de Él. Es honrar a Dios con tus primicias. Es confiar en que Él es fiel. Y cuando das desde ese corazón, Él responde no porque te debe algo, sino porque ama bendecir a sus hijos fieles. Santiago 1:17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tu provisión no depende de la economía, no depende de tu jefe, no depende de tus habilidades limitadas. Depende de un Padre Celestial que no cambia, que no falla, que ama proveer para sus hijos. ¿Estás listo para soltar el control y confiar en Dios como tu fuente?
¿Estás listo para ser generoso y ver cómo Él multiplica? Escribe, confío en Dios. En los comentarios, si estás dando este paso de fe. Actuar como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose requiere disciplina. No la disciplina rígida que te agota, sino la disciplina gozosa que fluye de propósito claro. Cuando sabes por qué haces lo que haces, cuando entiendes que tu trabajo tiene propósito eterno, la disciplina deja de ser carga y se convierte en adoración. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios honra el trabajo excelente, honra el esfuerzo consistente, honra a quienes administran bien lo que se les ha confiado. La pereza no es solo un problema de productividad, es un problema espiritual que refleja falta de propósito y falta de respeto por los dones que Dios nos ha dado. Bob Proctor enseñaba que nuestros resultados son directamente proporcionales a nuestros hábitos. Si quieres resultados diferentes, necesitas hábitos diferentes. Pero aquí está la clave espiritual. Los mejores hábitos no surgen de disciplina forzada, sino de identidad transformada. Cuando te ves como hijo de Dios, como mayordomo de sus recursos, como embajador de su reino, naturalmente actúas de manera diferente. Napoleon Hill hablaba del mastermind, el principio de rodearte de personas que te elevan. Proverbios 27:17 dice lo mismo. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Rodéate de personas que aman a Dios. Rodéate de personas que trabajan con excelencia. Rodéate de personas que son generosas. Sus valores se convertirán en tus valores. Su disciplina inspirará tu disciplina. La Biblia nos da ejemplo tras ejemplo de mayordomía fiel. José en Egipto, Daniel en Babilonia, Nehemías en Persia. Todos ellos estaban en tierras extranjeras, lejos de casa, pero trabajaban con tal excelencia que sus líderes no podían ignorarlos. José fue puesto sobre toda la casa de Potifar, luego sobre toda la prisión, finalmente sobre todo Egipto, no porque buscaba posición, sino porque era excelente en todo lo que hacía. Génesis 39:3-4 dice sobre José, su amo vio que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. ¿Ves la progresión? Dios estaba con José. Eso se manifestaba en excelencia visible. Esa excelencia abrió puertas, no porque José manipulara, porque Dios bendecía su fidelidad. Cuando trabajas con excelencia, cuando eres puntual, cuando cumples tu palabra, cuando entregas más de lo esperado, cuando eres honesto en los detalles pequeños, estás construyendo reputación. Y la Biblia dice en Proverbios 22:1 que el buen nombre es más deseable que las grandes riquezas. Tu carácter es tu capital más valioso. La disciplina también incluye disciplina financiera. Proverbios 21:5 advierte, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Muchas personas son pobres no porque no ganen dinero, sino porque no saben administrarlo. Gastan impulsivamente, no tienen presupuesto, no ahorran para emergencias, no invierten para el futuro. Actuar como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose significa administrar hoy como la persona próspera que serás mañana ya administra. Significa tener claridad sobre tus ingresos y gastos. Significa vivir por debajo de tus posibilidades para poder invertir. Significa eliminar deudas destructivas. Significa planificar a largo plazo en lugar de solo sobrevivir mes a mes. Bob Proctor enseñaba que no puedes llegar a un lugar al que no has sido primero en tu mente. Eso es cierto. Pero añadamos, no puedes sostener un nivel de prosperidad que no has desarrollado el carácter para manejar. Hay personas que ganan la lotería y están en bancarrota 5 años después porque no tenían la disciplina, la sabiduría, la mentalidad para sostener esa riqueza.
Por eso Dios no te da todo de una vez. Te da en medida que puedas manejar. Te entrena en lo poco antes de confiarte lo mucho. Cada nivel de bendición requiere un nivel correspondiente de carácter. Por eso el proceso es tan importante como el destino. El viaje hacia la prosperidad te transforma en la persona que puede manejar la prosperidad. Santiago 1:2-4 tiene una perspectiva revolucionaria sobre las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las dificultades no son castigos, son entrenamientos. Están desarrollando en ti la paciencia, la perseverancia, el carácter que necesitarás para las bendiciones que vienen. Cuando enfrentas un desafío financiero, cuando atraviesas una temporada difícil, no es señal de que Dios te ha abandonado. Es señal de que te está preparando, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote a confiar en Él no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo es incierto. Esa fe probada vale más que oro. ¿En qué área necesitas más disciplina? Finanzas, trabajo, tiempo, relaciones. Escribe en los comentarios tu área de enfoque. Reconocer dónde necesitas crecer es el primer paso hacia el crecimiento. Hay una diferencia monumental entre ser rico y ser próspero. Puedes ser rico y estar vacío. Puedes ser próspero con poco. La verdadera prosperidad es bienestar integral, espiritual, emocional, relacional, físico y sí, también financiero. Pero en ese orden. Cuando tienes paz con Dios, cuando tus relaciones son saludables, cuando tu mente está renovada, el bienestar financiero fluye naturalmente como fruto, no como raíz. 3. Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Observa el orden: prosperidad externa proporcional a prosperidad interna. Si tu alma está enferma, si tu corazón está lleno de amargura, envidia, miedo, esa enfermedad interior saboteará tu prosperidad externa. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:19-21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones entran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no entran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No está diciendo que no tengas recursos, está diciendo que no los idolatres, está diciendo que tu identidad, tu valor, tu seguridad no puede depender de tu cuenta bancaria. Napoleon Hill descubrió que las personas verdaderamente exitosas tenían un propósito mayor que ellas mismas. Andrew Carnegie quería democratizar el acero. Henry Ford quería que cada familia pudiera tener un automóvil. Thomas Edison quería iluminar el mundo. No trabajaban solo por dinero, trabajaban por legado, por impacto, por transformación. Cuando tu propósito es mayor que tu bolsillo, cuando tu misión es bendecir a otros, cuando tu trabajo es servir a tu generación, entonces el dinero deja de ser el objetivo y se convierte en la herramienta. Y paradójicamente, fluye con mayor abundancia, porque Dios confía en personas que no serán corrompidas por la riqueza, sino que la usarán para sus propósitos. Bob Proctor enseñaba que debemos pensar en términos de abundancia, no de escasez. La Biblia enseña lo mismo. Efesios 3:20 habla de Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no piensa en escasez. Creó un universo infinito. Sus recursos no se agotan. Su capacidad de proveer no tiene límites. Pero aquí está la clave. Él busca corazones en los que pueda confiar. Busca personas que no se enorgullecerán cuando tengan mucho. Personas que no olvidarán de dónde vino la bendición. Personas que usarán la abundancia para expandir el reino,
no solo para construir su propio imperio. Deuteronomio 8:18 es claro, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Dios te da el poder para prosperar, las ideas, la energía, las conexiones, las oportunidades, pero el propósito es confirmar su pacto, no inflar tu ego. Es para que seas instrumento de bendición, no solo receptor de bendición. La prosperidad con propósito significa que cuando Dios te bendice financieramente, tu primera pregunta no es ¿qué puedo comprar?, sino ¿a quién puedo bendecir? Cuando recibes un aumento, tu primer pensamiento no es solo mejorar tu estilo de vida, sino también aumentar tu impacto. Cuando tu negocio prospera, no solo contratas empleados, sino que creas cultura de reino donde cada persona es valorada y bendecida. Proverbios 11:25 promete, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. La generosidad no es resultado de la prosperidad, es causa de la prosperidad. Cuando eres generoso antes de tener abundancia, cuando das de lo poco que tienes, estás declarando fe en que Dios es tu fuente, y Dios honra esa fe. Santiago nos enseña que la religión pura delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es cuidar de los vulnerables, es usar tus recursos para marcar diferencia en vidas que no pueden pagarte de vuelta. Eso es reino. Eso es prosperidad con propósito. Eso es lo que Dios bendice y multiplica. Hay personas que ganan millones y mueren vacías. Hay personas que tienen poco materialmente, pero tienen paz, gozo, propósito, relaciones ricas y son verdaderamente prósperas. La pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Estás siendo mayordomo fiel? ¿Estás honrando a Dios con tus recursos? ¿Estás siendo bendición para otros? Si estás sintiendo que Dios te está llamando a un nivel más profundo de propósito, que te está invitando a ver tu prosperidad no como un fin, sino como una herramienta de misión, escribe sí a su propósito en los comentarios. Este es tu momento de compromiso. Parte de actuar como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose es vivir con la disciplina y la intención que esa persona ya vive. Eso significa eliminar desperdicios, no solo desperdicios de dinero, sino desperdicios de tiempo, energía, atención, relaciones. Proverbios 18:9 dice algo sorprendente. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. La negligencia es hermana del desperdicio. Cuando no cuidas lo que Dios te ha dado, cuando no honras tu tiempo, cuando no administras bien tus recursos, estás disipando bendiciones. Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25. 3 siervos recibieron diferentes cantidades de dinero. 2 invirtieron y multiplicaron. 1 enterró su talento por miedo y no produjo nada. El Señor alabó a los 2 primeros. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al tercero le quitó hasta lo que tenía. La lección es clara. Dios espera rendimiento, no perfección, no comparación con otros, pero sí fidelidad y fruto. Si tienes 5 talentos, se espera fruto de 5. Si tienes 2, se espera fruto de 2. Pero no se acepta enterrar lo que se te dio por miedo, por pereza, por falta de visión. Bob Proctor enseñaba sobre la importancia de eliminar distracciones. Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, noticias, entretenimiento sin fin. Puedes pasar horas cada día consumiendo contenido que no añade valor a tu vida. Ese es tiempo que podrías invertir en desarrollar habilidades, construir relaciones, servir a otros, buscar a Dios. Efesios 5:15-16 nos exhorta: miren pues, con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tu tiempo es tu recurso más valioso.
No se puede recuperar, no se puede comprar más. Cada día que pasa es un día que nunca volverá. ¿Lo estás invirtiendo sabiamente? Desperdicios financieros son obvios: gastos impulsivos, suscripciones que no usas, comer fuera constantemente cuando podrías cocinar, comprar cosas que no necesitas para impresionar a personas que no te importan. Cada peso gastado en frivolidad es un peso que no está siendo invertido en tu futuro, en tu propósito, en impacto eterno. Pero también hay desperdicios emocionales, preocupación constante, ansiedad por cosas fuera de tu control, amargura que consume tu energía. Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación no cambia nada, solo te roba paz y energía. Filipenses 4:6-7 ofrece la alternativa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reemplaza ansiedad con oración, reemplaza preocupación con confianza. Desperdicios relacionales son relaciones tóxicas que te drenan. Personas que solo toman y nunca dan, amistades basadas en chisme y negatividad, conexiones que te jalan hacia abajo en lugar de elevarte. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Napoleon Hill hablaba de la importancia de un mastermind, un grupo de personas alineadas hacia objetivos comunes. La Biblia llama a esto comunidad. Necesitas hermanos y hermanas en fe que te animen, que te corrijan cuando te desvías, que celebren tus victorias, que lloren contigo en tus valles. Relaciones de reino, no solo contactos de negocios. Vivir con intención significa tener visión clara. Habacuc 2:2 dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Tienes visión clara para tu vida? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿O simplemente reaccionas a la vida día a día sin dirección? Cuando tienes visión clara, puedes decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Puedes rechazar oportunidades que lucen atractivas, pero te desvían de tu propósito. Puedes invertir tu tiempo, energía y recursos estratégicamente en lugar de dispersarlos en 1000 direcciones. Vivir con intención también significa planificar. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. No dice los deseos, dice los pensamientos, los planes. Planear tu día, planear tu semana, planear tu año, tener metas claras, tener plazos definidos, medir tu progreso. Bob Proctor decía que la mayoría de las personas pasan más tiempo planeando sus vacaciones que planeando sus vidas. 2 semanas de playa reciben horas de investigación, pero su futuro financiero, su legado, su impacto eterno no recibe ni una hora de planificación estratégica. Eso es vivir reactivamente, no intencionalmente. Cuando eliminas desperdicios y vives con intención, cuando honras tu tiempo como el regalo precioso que es, cuando inviertes en lo que realmente importa, entonces estás actuando como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose, porque lo está. Cada decisión sabia es un ladrillo en el edificio de tu destino. ¿Cuál es el mayor desperdicio que necesitas eliminar de tu vida? Tiempo en redes sociales, gastos impulsivos, relaciones tóxicas, preocupación constante. Escribe en los comentarios tu compromiso de cambio. Hemos recorrido un camino profundo hoy. Hemos hablado de mentalidad del reino versus mentalidad mundana, de fe activa versus esperanza pasiva, del peligro de la codicia y la bendición de la generosidad, de disciplina, excelencia y mayordomía fiel, de prosperidad con propósito, de eliminar desperdicios y vivir con intención. Pero toda esta información no vale nada si no la aplicas. Santiago 1:22 nos advierte:
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes escuchar 1000 mensajes sobre prosperidad, pero si no actúas en consecuencia, seguirás en el mismo lugar. Actuar como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose no es pensamiento mágico. No es pretender que todo está bien cuando no lo está. Es alinear tu vida hoy con la persona que Dios te ha llamado a ser. Es tomar decisiones basadas en fe, no en miedo. Es trabajar con excelencia como para el Señor. Es ser generoso antes de sentirte capaz de serlo. Es eliminar lo que te estorba y enfocarte en lo que importa. Recuerda, Dios te da mientras duermes cuando tu corazón está alineado con Él. El Salmo 127:2 no es una invitación a la pereza, es una invitación a la confianza. Cuando trabajas desde el descanso en Dios, cuando tu esfuerzo fluye de fe, no de ansiedad, cuando tu labor es adoración, no solo transacción, entonces Él multiplica sobrenaturalmente tu esfuerzo. Las bendiciones corren tras quienes corren tras Dios. No porque ganes su favor con tus obras, sino porque cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios, cuando tus prioridades reflejan sus prioridades, cuando tu vida es instrumento para sus propósitos, entonces las puertas se abren de maneras que nunca imaginaste. La provisión acompaña el propósito. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando estás haciendo lo que Él te llamó a hacer, cuando estás siendo quien Él te creó para ser, los recursos aparecen. Las conexiones suceden, las ideas fluyen, los problemas se resuelven, no porque manipules el universo, sino porque estás colaborando con el creador del universo. Pero debes dar el primer paso. Dios no va a hacer tu parte. Él hará lo sobrenatural, pero espera que hagas lo natural. Él abrirá las puertas, pero espera que camines a través de ellas. Él multiplicará la semilla, pero espera que siembres. Él te dará sabiduría, pero espera que la apliques. Filipenses 2:12-13 captura esta hermosa tensión. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Trabaja con diligencia, pero reconoce que es Dios quien trabaja en ti. Esfuérzate con todo, pero descansa en que es Él quien da el crecimiento. No es todo tú, no es todo Dios, es colaboración divino-humana. Proverbios 16:3 te da una promesa poderosa. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon tu trabajo, tus planes, tus sueños en las manos de Dios. No como excusa para no esforzarte, sino como reconocimiento de que sin Él tus esfuerzos son vanos. Con Él todo es posible. Hoy, este momento, es tu punto de decisión. ¿Vas a seguir viviendo desde el miedo, la ansiedad, la mentalidad de escasez? ¿O vas a dar el paso de fe para vivir desde el propósito, la confianza, la mentalidad de reino? ¿Vas a seguir trabajando solo por dinero o vas a trabajar como para el Señor? ¿Vas a seguir acumulando para ti o vas a ser canal de bendición? Tu futuro victorioso no es un sueño lejano, ya está formándose. Cada decisión que tomas hoy es una semilla para tu mañana. Cada acción de fe es un ladrillo en tu destino. Cada momento de obediencia es un paso hacia el plan completo que Dios tiene para tu vida. Mateo 6:33 sigue siendo la fórmula. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No busques primero la provisión. Busca primero el reino, no busques primero el éxito, busca primero su justicia, no busques primero la seguridad financiera, busca primero agradar a Dios y observa cómo todo lo demás se alinea. Quiero que hagas algo poderoso ahora mismo. En los comentarios, escribe una declaración de compromiso. No es para mí, no es para los demás, es para ti y para Dios. Escribe algo como: a partir de hoy,
Pongo a Dios en primer lugar en mis finanzas. A partir de hoy, trabajo con excelencia como para el Señor. A partir de hoy, soy generoso incluso con lo poco que tengo. A partir de hoy, elimino el desperdicio y vivo con intención. A partir de hoy, confío en que Dios es mi fuente. Escríbelo, hazlo público. Hay poder en declarar tu compromiso. Hay rendición de cuentas en hacerlo visible y hay fe en dar ese paso. Y si este mensaje te ha impactado, si algo resonó profundamente en tu espíritu, compártelo. Compártelo con alguien que necesita escuchar que su situación financiera no es su destino final. Compártelo con alguien que necesita entender que hay un camino mejor que el trabajo ansioso sin propósito. Compártelo con alguien que necesita encontrar esperanza. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Toca el botón de suscripción y activa la campanita. Cada semana compartimos sabiduría transformadora sobre prosperidad bíblica, mentalidad del reino y cómo vivir con propósito y abundancia según los principios de Dios. Esta no es motivación vacía. Este es fundamento sólido para construir una vida que honra a Dios y bendice a otros. Pero recuerda, la verdadera prosperidad comienza en el corazón. Comienza cuando pones a Dios en el centro. Comienza cuando renuncias al control y confías en su plan. Comienza cuando dejas de trabajar desde el miedo y empiezas a trabajar desde el amor. Comienza cuando ves el dinero no como tu Dios, sino como tu herramienta. Comienza cuando decides ser bendición antes de buscar ser bendecido. Santiago 4:10 nos deja con una promesa hermosa. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos, es reconocer que todo viene de Dios. Que tus habilidades son regalos, que tus oportunidades son su provisión, que tu éxito es su gracia. Desde ese lugar de humildad, desde ese lugar de rendición, desde ese lugar de confianza, actúa. Actúa con fe, actúa con propósito, actúa con excelencia, actúa como si tu futuro victorioso ya estuviera formándose, porque lo está. Dios te ha llamado a más de lo que tienes ahora. Él ha plantado sueños en tu corazón. Él ha puesto propósito en tu vida. Él ha preparado buenas obras para que andes en ellas. Tu trabajo es descubrirlas y caminar en obediencia. El Salmo 37:4 promete: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tu deleite está en Él, cuando tu gozo viene de conocerlo y agradarlo, cuando tu satisfacción no depende de cosas externas, sino de relación íntima con tu Creador, entonces los deseos de tu corazón se alinean con los deseos de su corazón, y Él se deleita en concedértelos. Vive hoy como la persona que Dios te llamó a ser. No esperes a tener más recursos, sé fiel con lo que tienes. No esperes a sentirte listo, obedece con lo que sabes. No esperes a tener todas las respuestas, da el siguiente paso en fe. Tu futuro victorioso ya está formándose. En cada decisión sabia, en cada acto de obediencia, en cada momento de fe, en cada expresión de generosidad, en cada día que priorizas a Dios por encima de todo lo demás. Que Dios te bendiga abundantemente. Que te dé sabiduría para administrar bien lo que te confía. Que te llene de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que abra puertas que nadie puede cerrar. Que te use como instrumento de bendición en la vida de muchos. Y que te permita ver el fruto de caminar en sus caminos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, las bendiciones corren tras quienes corren tras Dios. Corre hacia Él con todo tu corazón y observa cómo todo lo demás se alinea. Dios te bendiga abundantemente.